En esta presentación quiero mencionarte algunos puntos importantes para la realización del avance 4, relación entre fuentes. Recuerda que es el último avance previo a la entrega final del curso. También considera que si no entregas este avance, no podrás entregar el artículo académico. Es decir, el avance anterior, que es el avance 3, y el avance 4 son ambos requisitos para poder entregar el artículo académico. Considéralo para poder organizar tu tiempo y, como te decía, tomar en cuenta los siguientes aspectos. El primero de ellos que quiero mencionar es el formato. Recuerda incluir siempre los datos de identificación en la parte superior derecha. Tu nombre completo, el nombre de la tarea, la fecha de entrega y tu matrícula. También deberás incluir la paginación del documento, colocando tu apellido paterno en el encabezado. El documento tiene que estar con interlineado a doble espacio. El texto entre los párrafos tiene que tener aplicada la sangría en primera línea. Tienes que usar un solo tipo de letra, puede ser Arial, Calibri o Times New Roman, a 12 puntos. Por favor, no combines distintos formatos de letra. Por último, la alineación del texto tiene que ser izquierda. ¿En qué consiste esta tarea? Bueno, con base en el análisis de las fuentes y en la categorización de estas que hiciste a través de las dos variables, es decir, en el avance pasado, lo que vas a hacer es describir la relación que hay entre una variable y otra y la postura de cada autor. En los incisos A y B del documento, estos incisos tienen que ser cortos. Se pide máximo una oración o dos. En el inciso A se vas a colocar el título del artículo de la primera de tus variables, los autores y la postura. Ojo, no hay que confundir la postura con el tema o con un subtítulo del artículo. Te recomiendo que revises la explicación del profesor que encontrarás en Blackboard para diferenciar entre postura y tema. Si llegaras a confundir la postura con el tema, este aspecto se verá penalizado en la rúbrica de evaluación. La rúbrica la puedes consultar en la sección de actividades de esta tarea en Blackboard. Descárgala, te será de mucha ayuda en el momento de realizar la actividad. Notarás que aquí hay un ejemplo de cómo se redacta los incisos que acabo de mencionar. Está subrayado el título, los nombres de los autores y los verbos que indican la postura de cada uno de ellos. En este caso, argumentan o, como se muestra abajo, afirman. En cuanto a la variable o subtema, recuerda que en el avance 3 catalogaste o clasificaste tus fuentes de acuerdo a cada una de tus variables. Bueno, la variable tiene que aparecer entonces antes de los incisos. Tienes que verificar que sea clara, específica y no esté redactada en forma de opinión. Revisa la retroalimentación del avance 3 que ya tienes disponible para tu consulta para saber si es necesario hacer alguna modificación. Vamos a revisar ahora en qué consiste el párrafo C, relación entre fuentes. Bueno, se trata de mencionar con mucha claridad cuál es la relación o qué justifica que esos dos artículos que escogiste para desarrollar una determinada variable, qué justifica que la puedan desarrollar, es decir, en qué consiste la relación entre estas dos fuentes. Tienes que utilizar citas y paráfrasis en estilo APA. Notarás en las partes subrayadas que se muestra el estilo de citación, los nombres, el año entre paréntesis, las comillas y el paréntesis con la página a la que corresponde la cita.
Si no utilizas citas y paráfrasis para sostener o para fundamentar esta relación, esto también te producirá puntos menos en la calificación. El siguiente punto, el siguiente inciso es el párrafo D, la postura personal. En este se va a evaluar que seas capaz de escribir con tus propias palabras un análisis de las posturas mencionadas en el inciso C y de la relación de las fuentes que escogiste en cada variable. Tu postura también tiene que tener fundamento en las fuentes que estás analizando. Por ello también se pide que utilices citas y paráfrasis. Para ayudarte a expresar una postura, debes utilizar verbos como argumenta, defiende, considera, opina, propone o cuestiona. Por favor, tienes que evitar a toda costa escribir oraciones con verbos como dijo, habla, explica, señala o describe, ya que estos solo se quedan en un nivel informativo, pero no crítico o analítico. Habiendo desarrollado los incisos A, B, C y D para cada una de las variables, ahora tienes que incluir la lista de referencias. Si ya la tienes completa, seguramente ya solo lo único que tienes que hacer es copiarla de tus anteriores tareas y pegarla. Si en anteriores revisiones te pedí que corrigieras algún detalle, bueno, te pido lo hagas porque, como sabes, esta sección se otorga, los puntos de esta sección se otorgan solamente si está completa. ¿Qué es lo que hay que considerar? Bueno, se escribe en una hoja aparte al final del texto, tiene que llevar interlineado doble espacio, la sangría francesa, que no es la misma que la sangría en primera línea, te pido no confundirlas. La alineación del texto tiene que ser a la izquierda, incluir la dirección electrónica de cada artículo y las fuentes tienen que estar ordenadas en orden alfabético. Recuerda siempre colocar los datos completos, nombre de revista, volumen, número, paginación. Los nombres de revista y volumen van en cursivas. Tienes que capturar de forma correcta los nombres de los autores, en fin, todos los detalles que yo ya he revisado en tus anteriores tareas. Vamos ahora a detallar algunos puntos a considerar para las citas y las paráfrasis, ya que esta es un área de oportunidad para las herramientas de fundamentación. En primer lugar, ¿cómo escribimos una paráfrasis? En este caso, el ejemplo muestra un texto con dos autores, González y Ramírez. Enseguida se incluye el año de publicación del artículo, 2015, y sin comillas escribirás el texto que se parafrasea. Por ejemplo, González y Ramírez afirman que el desarrollo sustentable solamente es posible a través del uso de energías alternativas. Lo que acabo de decir es una paráfrasis y se escribe de esta forma. La cita textual es un poquito diferente porque sí lleva comillas y además en el paréntesis se incluye no solamente el nombre del autor y el año, sino también la página en donde puedes encontrar la cita textual. Recuerda que hay varias maneras de escribir una... Uy, se me fue otra vez. Hay varias maneras de escribir una cita textual. Puede ser citando el texto y enseguida colocando en paréntesis los tres datos mencionados, o bien mencionando primero al autor, el año entre paréntesis, enseguida el texto y por último cerrando con la página en donde se encuentra la cita. Por último, puedes mencionar al autor, enseguida el paréntesis con el año de publicación del artículo y con el dato de la página y el texto que se cita. Estas tres formas son válidas.
Recuerda que si incluyes alguna cita, pero te hacen falta algún dato en el paréntesis o no se encuentran las comillas, también se va a penalizar en la rúbrica. ¿Qué pasa con los artículos que tienen más de 3 autores? Bueno, en este caso, para textos de 5 autores, tendrás que colocar, si se trata de una cita, texto que se cita entre comillas, el apellido del primer autor, la abreviación et al, el año y la página en donde puedes encontrar la cita. Si se trata de una paráfrasis, es el mismo caso, pero sin el dato de la página y sin las comillas. En cuanto a una cita de una cita, si tú quieres extraer del artículo lo que ya es una cita textual, lo que tienes que hacer es mencionar a la fuente original, en este caso, por ejemplo, sería Pérez, 2015, y enseguida mencionar a la fuente que tú estás leyendo, citado por González, paréntesis, la página en la que estás encontrando dicha cita. Hay otro aspecto a considerar. Cuando tomas una cita de menos de 40 palabras, se escribe en el mismo párrafo, es decir, dentro de los renglones que incluye ese párrafo. Pero cuando la cita es de más de 40 palabras, lo que tienes que hacer es escribir la cita en un párrafo aparte. Ese párrafo aparte tiene que tener un margen izquierdo, es decir, una sangre izquierda en todos los renglones de 1.25 centímetros. No debe de llevar comillas, aquí no la ves, lo puedes ver, no aparecen, pero sí tiene que estar mencionado el autor, el año y la página. Por último, es importantísimo que las 4 fuentes con las que trabajes sean artículos aprobados. Si no tienes todavía 4 fuentes aprobadas, alguna de ellas tiene que ser reemplazada. Antes de trabajar con dicha fuente, me la tienes que enviar por correo para poder validarla. Si llegas a utilizar una fuente que no es válida, se te van a descontar 25 puntos de tu tarea. Por favor, evítate disgustos. Es mejor asegurarse de que puedes trabajar con el artículo. Recuerda que tienes hasta este jueves, antes de las 11 de la noche con 59 minutos para subir tu tarea. Te recomiendo que cualquier pregunta me la hagas llegar con anticipación para que yo tenga el tiempo de contestarte y que de esta forma puedas elaborar tu tarea sin ningún inconveniente. Como siempre, te agradezco mucho la atención. Hasta pronto.